Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa Catequesis Viviente, un programa donde comentamos el catecismo de la Iglesia Católica. Está con ustedes su hermano Roquel. Hemos avanzado semana a semana con el catecismo. Estamos hoy día en el numeral 150. Iniciamos diciendo con la palabra de Dios, según de Timoteo 1:12, dice: yo sé en quién tengo puesta mi confianza. A partir de ese enunciado de la palabra de Dios, vamos a meditar a lo largo de estos días. Esperamos en ver el artículo 150, que habla de la fe en Dios. 151, la fe en Jesucristo. Y 152, la fe en el Espíritu Santo. En cada programa vamos a desarrollar ese aspecto y ya entramos en los artículos que nos hablan de la fe para posteriormente hablar un poco acerca del credo. Así que ya vamos avanzando, imagínense, ya estamos en el numeral 150. Ahora quisiera que el señor director nos pusiera el artículo para que empecemos a leerlo. Numeral 150 y después vamos a ir poco a poco desgranándolo porque es muy rico. Dice: creer solo en Dios. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Confiérase a Jeremías 17, del 5 al 6, el Salmo 40, versículo 5 y Salmo 146, versículos del 3 al 4. Aquí tenemos la referencia y este es el plato que ya está servido. Y a partir de ahí queremos ir desarrollando frase por frase lo que nos enseña el catecismo acerca de la fe en Dios, o dicho de otra manera, la fe en Dios Padre. Veremos la fe en cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Recordemos que es un solo Dios en tres personas. Así que analizaremos cada una de las personas y la fe que tenemos puesta en ella como ser personal, aunque del punto de vista de la naturaleza es uno solo, un solo Dios. Por lo tanto, empecemos a hablar un poco de lo que decimos la primera frase. La primera frase nos dice: la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Vamos a desgranar ese aspecto. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Iniciamos con la primera frase que habla de adhesión personal. La fe efectivamente tiene un componente individual único. Nadie puede creer por otro. Usted que me ve y yo debemos creer de manera personal, individual. La fe no se puede prestar. La fe se transmite, pero no se puede prestar en el sentido de que alguien no puede creer por otro. Cada quien va o es responsable ante Dios por su fe. Así que es una adhesión personal, individual, única, que nace de nuestro mismo ser. Por lo tanto, empezamos por ese concepto. El otro concepto que dice es: la fe es una adhesión personal a Dios. Recordemos que más adelante vamos a hablar un poco acerca de la fe humana, pero en este caso estamos hablando de la fe que ponemos en Dios. Ya en el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos de fe. Hablamos de algunos, por ejemplo, la fe de Abraham, que es una fe que tiene un aspecto que es la confianza. Este aspecto de la fe, que es la confianza, el poder saber de que lo que Dios me ha dicho se va a cumplir, Abraham definitivamente es modelo.
de paciencia y de confianza en Dios. También tenemos el otro aspecto de la fe en cuanto al conocimiento. En este caso hablamos de Moisés. Moisés no solo libera con la gracia de Dios al pueblo de Israel, sino que le presenta un ideal. Va a la montaña y Dios le da las tablas de la ley, los que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y esta ley, efectivamente, también es parte de la fe. Por lo tanto, ya la fe no es solo confianza en aquel creador bueno que se manifiesta y que confío que Él va a hacer lo mejor por mí, por mi familia, por los que están alrededor, sino también viene el otro aspecto de la fe, que es el conocimiento. Entonces, por eso también la fe empieza pero no cualquier conocimiento, empieza a hablar del conocimiento de lo que Dios nos quiere manifestar, lo que Dios nos quiere enseñar, y esa enseñanza tiene que ser apropiada por mí. Yo tengo que hacerla mía. Y esa fe del conocimiento la tenemos en los 10 mandamientos, donde ¿cómo vamos a cumplir o decir que tenemos fe en Dios? Primero, si no lo conocemos. Y segundo, si posteriormente no lo hacemos parte de nosotros. También la fe tiene un componente de relación personal. Es la necesidad que cada uno de nosotros tiene de esa complementariedad que ya no la puede llenar ningún otro ser humano, sino solo Dios. Es como la imagen de que tenemos un hueco en nuestro corazón y que ese hueco solo Dios lo puede llenar. Es una imagen que nos presenta alguna carencia, alguna necesidad que tenemos. Entonces, la fe también involucra esa relación personal entre el ser humano de manera individual con su creador. Entonces vemos componentes, confianza, tenemos componente del conocimiento, de saber lo que Dios me quiere transmitir y hacer lo propio, y tenemos el conocimiento de esa necesidad de Dios. Entonces, en el reportaje que tenemos, vamos a ver cómo el Papa Benedicto XVI nos habla un poco de ese concepto de el hombre que necesita de Dios. Veamos el siguiente reportaje donde el Papa nos hace una excelente exhortación y explicación sobre este tema que estamos hablando de la fe y la relación del hombre con Dios. Queridos hermanos y hermanas, hemos reflexionado hoy sobre un aspecto fascinante de la experiencia humana y cristiana, el misterioso deseo de Dios que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Las experiencias humanas fundamentales, como el amor y la amistad, muestran que en todo deseo humano está el eco de un deseo más grande, que nunca se satisface plenamente. Esta dinámica del deseo testimonia que el hombre es un ser religioso. También en nuestra época aparentemente cerrada a lo trascendente, se puede abrir un camino hacia el auténtico sentido religioso de la vida, que muestra cómo la fe no es absurda o irracional. Es necesario promover una especie de pedagogía del deseo, que enseñando el gusto por las satisfacciones más auténticas de la vida, la búsqueda continua de los bienes más altos vaya dirigida no a sofocar el deseo, sino a purificarlo y liberarlo para que pueda alcanzar su verdadera profundidad. Cuando el deseo se abre la ventana hacia Dios, es ya un signo de la presencia de la fe en el alma, que es un don de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Argentina, Chile,
y otros países latinoamericanos. No es así. Pidamos al Señor que sea acreciente nuestra fe, en Él que haga ver su rostro a todos los que lo buscan con sincero corazón. Muchas gracias. Muy hermanos, ¿qué les pareció? Excelente la catequesis de el Papa Benedicto XVI, hablando de ese deseo que tenemos inscrito en el corazón, que nos llama, nos provoca, nos invita a la fe, a encontrar aquel Ser Supremo que nos busca incesantemente y que nos llama. Entonces, hablábamos de la fe confianza, hablábamos de la fe como conocimiento de la palabra y también hablamos de este deseo del hombre de Dios. Pero también hay un componente importante de la fe, es aquel llamado que es el inicio de la fe. Toda fe o el concepto de la fe no nace de un esfuerzo intelectual nuestro, nace de una llamada. Dios siempre es primero, Dios siempre se manifiesta al inicio. Es una llamada de amor de Dios a la criatura que lo convoca, lo invita y de alguna manera, con su gracia, le facilita la posibilidad de poder tener ese encuentro. No puede nacer la fe sin ese encuentro. Usted puede pensar que tal vez fue por un texto, una predicación, o tal vez simple y llanamente una oración que elevó, o le encontró lógica a algo, tal vez vio algún aspecto en la naturaleza y nace y brota de alguna manera ese deseo de encontrarse con Dios. Pero no fue ninguna de esas cosas, esas fueron mediaciones que usó Dios para llamarlo, porque al final Dios es el que llama, es una relación no de una idea, no de un concepto, no de la creación, es una persona que se comunica con otra. De esta manera la fe siempre nace a través de ese encuentro que usa Dios mediaciones para despertar esa inquietud inicial de que hay alguien que se quiere comunicar conmigo, hay alguien que me ama, alguien que quiere algo más de mí y quiere darme algo. Entonces esa relación empieza, es el primer paso de la fe. Y a partir de allí se va construyendo. La fe no aparece acabada. La confianza, el conocimiento, la relación de persona a persona entre el creador y la criatura no se muestra acabada, es un primer llamado. Por eso Dios usa esa imagen predilecta de la relación esponsal que puede empezar con el noviazgo. Recordemos nuestras relaciones amorosas, cómo inician. Apenas nos conocemos, una mirada, un acercamiento, una conversación tímida inicial, empezar a mirarnos, a vernos, a ver qué tanto congeniamos, cómo nos conocemos y va construyéndose una relación que queda después en un matrimonio, una vida juntos, hijos. Algo similar, algo parecido es lo que el Señor nos presenta con la figura del esponsorio, el matrimonio. De esta forma vemos que la fe se va construyendo, la confianza, el conocimiento, la relación empieza con un primer llamado tímido que quedamos un poco inquietos, quedamos un poco extrañados, desconfiando, nos acercamos poco a poco. A veces cuando adquirimos un conocimiento de Dios tenemos dudas, nos parece que tal vez no, tal vez sí, y se va construyendo la fe en nosotros. Así que podemos decir que esa confianza que tenemos puesta en Dios es una confianza que se tiene y se construye. Muy bien, hemos visto la primera frase de esta fe puesta en Dios y vámonos al cambio para ir reflexionándola y después continuamos con esta
Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 150, yo sé en quién tengo puesta mi confianza. Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 150 y en la primera parte solo vimos la primera frase, que la fe es una adhesión personal a Dios. Y vimos algunos aspectos y la segunda frase que quisiéramos compartir es: la fe es al mismo tiempo el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Y eso es lo que vamos a comentar ahora y vamos a desarrollar. Pero antes de continuar, vamos a pedirle al señor director que nos ponga el siguiente reportaje, que va muy relacionado con lo que estamos hablando. Más de 7.000 personas participaron en la audiencia general de este miércoles en el aula Pablo VI. Benedicto XVI continuó su ciclo de catequesis sobre el año de la fe. Esta vez la dedicó a cómo se complementan la fe y la razón. Dijo que la fe permite conocer a Dios y que también orienta las actividades hacia el bien común. Fe y razón se necesitan y complementan, no solo para una comprensión meramente intelectual, sino también para alimentar verdaderas esperanzas en la humanidad y orientar las actividades hacia la promoción del bien de todos. Este miércoles la Iglesia Católica celebra la Jornada de los Religiosos de Clausura. Por eso el Papa pidió que se ayude a estos monasterios no solo con oración, sino también de manera material. Invito a tutti i cristiani affinché non facciano mancare ai monasteri di clausura il necessario sostegno spirituale e materiale. Tanto dobbiamo infatti a queste persone che si consacrano interamente alla preghiera per la Chiesa e per il mondo. Ante la situación de violencia en Oriente Medio, Benedicto XVI hizo un llamamiento a los dirigentes israelíes y palestinos. Les pidió que tomen decisiones valientes para conseguir la paz. Muy bien, ¿qué les pareció? El Papa hace una catequesis excelente sobre fe y razón y dicen que es complementaria. Juan Pablo II pone la siguiente figura, dice que la fe y la razón son como las dos alas que permiten que el alma se eleve a Dios. Por lo tanto, una no excluye a la otra, sino que son complementarias. Y eso queríamos hablar acerca de la siguiente frase sobre la fe puesta en Dios. Por lo tanto, la fe no es algo irracional, es otro modo de conocimiento, pero no se da como algo que no es inteligible, no es capaz de nosotros de poder entenderlo. Eso es un error muy común de que las personas cuando hablan de fe piensan que fe es igual a no lo entiendo y lo acepto aunque no lo entienda. Y eso no es el concepto de fe. Del fe desde el punto de vista del conocimiento y de la revelación se refiere a que podemos adquirir un conocimiento que no es dado por la razón en cuanto a que no lo podemos descubrir por las fuerzas naturales, pero que se nos es dado y explicado, y ese conocimiento es aceptado y que puede desarrollarse a través de la razón y, ¿por qué no?, ir adquiriendo la coherencia y también el sentido que tiene ese conocimiento que la revelación divina nos da y que aceptamos por fe. Entonces, por eso el catecismo nos decía en la siguiente frase que es una adhesión libre, porque no puede haber fe si no existe libertad. Libertad de poder creer o no creer. Por eso en este mundo siempre habrá personas que crean y no crean porque tienen ese don dado por Dios para poder decidir. Entonces, y también es la adhesión que hacemos con nuestra razón a los conocimientos, a la revelación, a lo que Dios nos manifiesta. Pero para que sea verdadera fe, ese conocimiento tiene que impregnar nuestro ser.
y procedo a explicar de qué manera. Todos nosotros en momentos de nuestra vida tenemos que tomar decisiones y nuestras decisiones generalmente las hacemos según nuestro mejor modo de entender las cosas. Por lo tanto, toda decisión tiene un sentido para nosotros en cuanto a que tratamos de analizar, pensar y luego actuar de acuerdo a lo que nosotros entendemos que es lo mejor, porque nadie actúa para lo peor. Puede tener malas intenciones, pero siempre actúa en consecuencia con lo que quiere realizar. Eso es lo que se refiere de actuar a lo mejor. Si usted tiene un propósito, usted buscará alcanzar lo que quiere alcanzar y usará sus mejores luces para llegar, independientemente que el propósito sea bueno o malo. Entonces, pues decíamos que tomamos las decisiones en base al conocimiento que tenemos y a nuestro mejor entender. Para que la fe se haga lo que llama la Iglesia vida en nosotros, entonces ese conocimiento tiene que convertirse en parte de nuestro paquete de sabiduría interna, que es la que define nuestras decisiones. Y esto es muy importante, porque hay personas que dicen tener fe, pero sin embargo sigue tomando decisiones contrarias a la revelación divina. ¿Por qué? Porque sus criterios, la forma por la que él decide o ella decide, o el conjunto de conocimiento no ha sido tocado o transformado, o como decimos en la iglesia o en la Biblia, convertidos a la idea, la imagen o la visión de Dios. Una vez nosotros logramos que el conocimiento sea decisorio o sea capaz de producir decisiones conforme a la voluntad de Dios, entonces la fe se ha hecho manifiesta en nosotros y tenemos una adhesión libre y personal a la revelación divina. Por lo tanto, por eso es que en la iglesia se habla muchas veces de que no se trata de un conocimiento, porque ¿cuántas personas no conocemos o no sabemos nosotros de que saben cómo hacer las cosas, sin embargo toman decisiones imprudentes? ¿Por qué? Porque tienen prejuicios, situaciones que le afectan y esos prejuicios hacen que no tome la mejor decisión. De esta misma forma, las personas que no hacen que el conocimiento, la revelación divina, se convierta en algo integral de su modo de ver la vida y pueda orientar su razón, entonces siempre tomará decisiones contrarias o desviadas a la voluntad de Dios o a lo que es lo mejor, que es lo que Dios quiere. Entonces de ahí es lo que se refiere al catecismo cuando nos habla de esa adhesión personal a Dios. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga el numeral para que veamos la siguiente frase que nos habla de la fe, y es la siguiente. Dice: en cuanto a toda adhesión personal del hombre a Dios y asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Y de allí vemos otro aspecto importante de la fe, y es que el catecismo nos dice de que efectivamente todos nosotros tenemos personas a las que le damos nuestra confianza, personas que nos han brindado un conocimiento, personas que de alguna manera tenemos una relación personal. A esta relación se llama fe humana. Pongamos algunos ejemplos. Cuando usted va manejando su automóvil y de repente no encuentra la dirección y detiene a cualquier desconocido por ahí y le pregunta: oye, ¿usted sabe dónde está este lugar? Y el desconocido le dice: sí, tome derecho unos 500 metros, después gira a la izquierda, después avanza unos 50 metros, después gira a la derecha y llega al lugar. ¿Y qué hacemos la mayoría de nosotros? Le creemos y tomamos el camino. Eso se llama fe humana. Usted va a estudiar una carrera o recuerda su tiempo escolar. Iba donde un perfecto desconocido que decía que era maestro o profesor
y que le iba a transmitir un conocimiento que nosotros aceptábamos de buenas a primeras como bueno, como correcto. No íbamos a verificarlo necesariamente porque pensamos que esta persona nos está enseñando lo que es la verdad. Eso también se llama fe humana. Cuando nuestros padres o mayores nos daban un consejo o nos decían que esta u otra forma era la mejor forma de realizar algo, eso también se llama fe humana. Sin embargo, el catecismo nos dice que no es esa fe a la que se refiere la Iglesia cuando hablamos de fe en Dios. Es una fe total y absoluta que no podemos poner en el ser humano. A ningún ser humano, ninguno, y escúcheme bien, ninguno se merece una fe absoluta como la debemos a Dios. Y muchas personas se estrellan en la vida porque ponen su confianza en un ser humano igual que él, que es falible, pecador, que se equivoca. Por eso hay una frase del Salmo muy dura que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero no está maldiciendo a un hombre porque confía en otro, sino que dice, maldito el hombre que confía en el hombre y no pone su confianza en el Señor. Es aquel que prefiere los modos humanos o tiene la confianza en lo humano antes que en Dios. El pueblo de Israel tuvo varios ejemplos al respecto, cuando estaba como un pueblo pequeño rodeado de enemigos y Dios le decía, ten fe en mí, cree, no hagas alianza con esos paganos, y el pueblo de Israel muchas veces traicionaba la confianza de Dios y tenía sus consecuencias. Y esa fe en Dios, en vez de las realidades humanas, es una parte muy específica de nuestra vida, porque nosotros cuando como cristianos, como católicos, vamos a tener momentos donde tendremos que tomar decisiones y esas decisiones tienen que ser conforme a la voluntad de Dios, y aunque esa voluntad de Dios pareciera que fuera en contra de nuestros intereses, del sentido común, pero si es lo moral, lo correcto, tomaremos la decisión. Al final pondremos nuestra confianza en Dios. Decir muchas veces la verdad puede tener consecuencias, pero ponemos la confianza en Dios. Ser honrado pareciera en ocasiones no ser lo más conveniente para el momento, pero ponemos la confianza en Dios. Ser fiel parece que no es redituable, pero ponemos la confianza en Dios. Y así, aunque nuestra visión humana pareciera que no es conveniente algunos comportamientos de acuerdo a la ley de Dios, sí lo son, porque tenemos fe en Dios más que en los hombres. De esta forma, esa fe en Dios va más allá, muchas veces, de lo que podemos nosotros vislumbrar y calcular, que es lo que le pasó a Abraham. A Abraham Dios le hace una promesa que parece imposible de cumplir, pero a pesar de eso, él dice, los hombres no pueden, pero Dios sí puede. Moisés, solo con la promesa de que Dios lo iba a acompañar, va ante un pueblo que no lo conoce, dice que lo va a liberar de uno de las naciones más poderosas de ese momento. Parecía imposible, irracional, loco, pero tuvo su confianza en Dios. Y de esa misma forma tenemos que vivir nosotros. Vámonos al cambio y continuamos con la última parte de este interesantísimo programa, Catequesis Viviente, que dice, yo sé en quién tengo puesta mi confianza. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta ya en el último segmento de Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Y estaba interesantísimo el programa, fíjense, es solo un numeral, el 150, y hemos visto frase por frase para ir desarrollando lo que es la fe y la fe en Dios Padre. Ahora le vamos a pedir al señor director que nos ponga el siguiente reportaje que nos habla de conceptos que vamos a desarrollar en este segmento que nos habla del numeral 150. Benedicto XVI ha interrumpido la serie de catequesis sobre la oración para comenzar a explicar durante las audiencias generales el sentido del año de la fe. Hoy comienza una serie de catequesis que busca profundizar el tema de la fe
para renovar la alegría de creer en Jesucristo y caminar tras sus huellas. Uno de los objetivos del Año de la Fe es profundizar en el conocimiento de la fe cristiana. Por eso, el Papa explicó el credo, la oración oficial de este año. En el credo está lo esencial de esa fe, no solo desde un punto de vista intelectual, sino sobre todo vivencial. Pues sobre esa base debemos fundar nuestra conducta, la vida moral, ya que la fe exige nuestra conversión, por encima de todo relativismo y subjetivismo. Ante más de 20.000 personas presentes en la plaza de San Pedro, el Papa dijo que vivir la fe transforma el corazón y la vida de las personas. Creer no es algo extraño, lejano a nuestra vida, algo accesorio, al contrario. La fe en el Dios del amor que se ha encarnado y ha muerto en la cruz por nuestra salvación, nos presenta de forma clara que solo en el amor encuentra el hombre su plenitud. Antes de terminar, el Papa saludó al Movimiento por la Dignidad del Cuarto Mundo, reunidos en Roma para la Jornada del Rechazo de la Miseria, promovida por la ONU, y saludó en lengua croata, árabe y ucraniano a los participantes en la audiencia general. Muy bien, ¿qué les pareció? El Papa Benedicto XVI nos habla acerca del credo, poner la fe y confianza en Dios. En el siguiente parte del numeral, vamos a poner al señor director que nos ponga el numeral. Vamos a ver dos frases más que nos hablan de dos aspectos importantes. Dice esta frase: es justo y bueno confiarse totalmente en Dios y creer absolutamente en lo que Él dice. Y aquí empecemos hablando de la primera frase. Dice, es justo y bueno confiarse en Dios. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros perdemos de vista que la medida de nuestra moral no es nuestra conciencia, no son las leyes humanas, es la voluntad de Dios. La moral se fundamenta, la moral cristiana, en cumplir la voluntad de Dios. Por eso es justo y bueno confiarse totalmente en lo que Dios dice, porque esa es nuestra regla moral, esa es el camino de la santidad, no hay otro. Entonces, esa confianza en Dios de manera absoluta significa que yo tengo que creer en lo que Dios nos revela, a pesar de que pueda parecer a nosotros mismos, a nuestros ojos carnales, de que no es el mejor camino. Miremos la vida de Jesucristo, por ejemplo. Jesucristo siguió la voluntad del Padre de manera perfectísima, sin embargo, pareciera que no le fue tan bien. Lo cuestionaban, le criticaban, los persiguieron. Como decíamos en buen panameño, le hicieron la vida de cuadros. Y además de eso, lo traicionaron, lo abandonaron, dejaron que lo mataran, lo torturaran y lo mataron en una cruz. Pero todo eso bajo la obediencia perfecta de Dios. Entonces algunos podrían decir, oye, como que no fue muy conveniente obedecerle. Y de esta misma manera, a los ojos humanos nuestros puede parecer que obedecer a Dios no es lo más conveniente. Sin embargo, el cristiano no está por lo más conveniente, sino por la justicia y la bondad. Por eso dice el catecismo, es justo y bueno. Justo es aquel que cumple la voluntad de Dios. Bueno es aquel que cumple la voluntad de Dios, no el que nos parece a nosotros justo y bueno. Por lo tanto, esa es la medida de nuestra moral, es la medida de la vida moral. Y ese radicalismo de que solo para Dios todo y no hay mediación ni negociación en eso, es nuestro camino de fe. No puede haber ningún tipo de negociación frente a eso. Podemos ser pecadores y caer, pero en nuestra mente no puede, bajo ninguna circunstancia, nosotros pensar que hay un camino mejor que el que no sea la voluntad de Dios. Y esa es nuestra fe, esa es la fe de la iglesia. Como dice en la misa, y esa es la fe que nos gloriamos en profesar. Por lo tanto,
Por eso el catecismo nos enseña que es justo y bueno fiarse totalmente de Dios. Por eso veremos algunos textos en la palabra de Dios que a algunos les puede parecer radicales y a veces algunos incluso no los mencionan, porque como estamos en una época muy diríamos, de relativismo, pareciera que nada es bueno, nada es malo, o todo depende de cómo lo miremos o el cristal con que se mira, ¿no? Como decía alguien, nada es verdad, nada es mentira, todo de acuerdo al cristal como se mira. Y ese fondo relativista de que al final si nada es verdad, nada es mentira, tampoco nada es bueno o malo absolutamente, y ese relativismo de que al final dejen que cada quien haga lo que quiere, como quiere, porque al final lo importante es ser feliz. Entonces, esas ideas que incluso a veces han impregnado a algunos en la iglesia y que hasta la predican, es muchas veces esquivo a textos como cuando Jesucristo dice que el que no está conmigo está contra mí. Imagínense esa frase. Jesucristo dice claramente que no hay términos medios. Es que con Dios no hay términos medios. Aquí solamente tenemos la opción de estar con Dios y estar en el bien, o rebelarnos contra Dios y estar en el mal. No hay término medio que, bueno, yo no estoy ni con Dios ni con el diablo, eso es una mentira de Satanás. O yo estoy con Dios y estoy en el bien, o no estoy con Dios y estoy en el mal. No hay término medio. Efectivamente, como decíamos, somos pecadores y caemos. ¿Cuál es la virtud? Levantarse de nuevo y reconocer que en un momento no estuve con Dios, no cumplí su voluntad, pero estoy dispuesto a esforzarme con la ayuda de Él a seguir buscando y tratando de cumplirla. Pero quitémonos de la cabeza eso de los términos medios. No hay términos medios. O estoy con Dios o estoy contra Dios. Por eso Jesucristo dice, o estás conmigo o estás contra mí. O recoges o desparramas. También, por eso también Jesucristo habló de otra frase que también puede parecer dura cuando dice, si tu ojo es motivo de pecado, sácatelo. Si tu mano es motivo de pecado, córtatela. ¡Qué radicalismo! Pero ese radicalismo indica es que Jesucristo nos está manifestando que para con Dios no hay términos medios. Y si encontramos algo que nos puede parecer tan valioso como una mano, tan valioso como un ojo, pero eso nos está llevando al pecado, alejarnos de la voluntad de Dios, es mejor separarse. Esa es la figura. Por eso, porque ¿quién no quiere una mano? Su propia mano. ¿Quién no quiere un ojo? ¿Quién quiere perderlos? Pero tan valiosos son a los ojos de Jesucristo, a la voluntad de Dios, que es mejor perder esto, perder un ojo, que perder la gracia de Dios, perder la unión con Dios. Entonces eso aplicado a la vida significa que tenemos que empezar a desprendernos. Por eso también en otra frase Jesucristo nos hablaba en la vid y decía que el viñador corta ramas. Esas ramas que no permiten que florezca con pulcritud la vid son esas cosas que hay que separarnos para que la voluntad de Dios pueda realizarse en nuestras vidas. Muchas veces tenemos amistades, situaciones, vicios, comportamientos que no nos permiten volar, no nos permiten acercarnos a Dios, no nos permiten caminar según su voluntad. Pero nuestra convicción tiene que ser, según el catecismo, es justo y bueno confiarse en Dios, porque es nuestra medida moral, es nuestra medida de la vida. La última frase que quisiera compartir, señor director, ponga el numeral para decirla, dice, sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Y con esto, esta frase final, si quisiéramos nosotros redondear lo que hemos estado diciendo. Por la fe es en Dios, creer solo en Dios. Miren qué radical es el catecismo, creer solo en Dios. Para nosotros, la frase o la palabra creer en español tiene una connotación a veces de duda o a veces de poner la confianza. En el aspecto del catecismo no se refiere a duda, como cuando alguien dice, oye, ¿pasó tal cosa? Dice, yo creo que sí. Ese creo representa duda, pero cuando en la Biblia hablamos de creer, nos referimos a la fe,
y poner toda la confianza en Dios, poner toda la confianza en lo que ha revelado y poner toda la confianza en esa relación que tenemos con Él. Por eso, todo el que se encuentra verdaderamente a Dios no puede sentirse jamás solo. Todo el que se encuentra verdaderamente a Dios no puede sentirse jamás solo, porque encontró la compañía de las compañías, encontró aquel que llena nuestros vacíos, encontró aquel que hace posible que de alguna manera nuestras relaciones humanas, que muchas veces sobrevaloramos, logren de alguna manera brindarnos felicidad. El amor de la madre, del padre, de los hijos, de la esposa, de los tíos, de los amigos, no son más que un pálido reflejo del amor profundo, grandioso que tiene Dios por nosotros. Por eso no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se compare la magnificencia, la grandiosidad del amor de Dios por nosotros con cualquier otra mediación o amor humano. Por eso también es una infamia cuando ponemos a cualquier otra cosa en el lugar que solo Dios se merece. Es una infamia. Y por lo tanto, nosotros ponemos solo nuestra confianza en Dios. Y de esta forma queremos concluir el programa diciendo lo siguiente. Empezamos diciendo, yo sé en quién tengo puesto mi confianza. La pregunta es, ¿usted dónde tiene puesta su confianza? Medítelo, piense. ¿Tiene puesta su confianza absolutamente en Dios, que jamás defrauda, que no miente, que cumple sus promesas, que lo ama más allá de su entendimiento y que es todopoderoso? ¿O ha decidido poner su confianza en ídolos de barro que la primera lluvia los destruye? No busquemos, no perdamos momento, busquemos a Dios con sincero corazón y pongamos nuestra confianza plenamente en Él. Y si no podemos de principio, recuerde que la fe se construye. Construyamos en la casa de la fe, construyamos sobre la roca segura de nuestro Señor y veremos los frutos que nuestro Señor nos dijo. Seremos felices en esta tierra, tendremos el 100 por 1 y al final la vida eterna. Que el Señor los bendiga a todos.